Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Una economía saludable es sinónimo de tranquilidad, bienestar y estabilidad. Sin embargo, las economías en todo el mundo son cíclicas. Así como crecen, también decrecen y entran en crisis. A lo largo de la historia, El Salvador ha enfrentado diferentes crisis económicas. Una investigación de la UES recoge y analiza las características de la economía salvadoreña durante la década de 1970. En ese tiempo, El Salvador estaba en una etapa de crecimiento económico. Sin embargo, la crisis llegó. ¿Qué sucedió entonces? Por otra parte, las crisis económicas también afectan a las familias. ¿Cómo enfrentan las familias una crisis económica? Los problemas económicos afectan el bienestar emocional y físico de muchas personas. Las crisis son parte del ciclo económico, siempre van a existir. Entonces, ¿cómo prepararnos? Las crisis económicas siempre han estado presentes en la humanidad, ya que son procesos cíclicos que ocurren cada cierto periodo y es normal que así suceda. ¿Cómo se origina una crisis económica? ¿De qué factores depende? A lo largo de la historia, El Salvador ha enfrentado diferentes crisis económicas, la mayoría determinadas por acontecimientos a nivel internacional, pero con graves repercusiones a nivel nacional por ser una economía dependiente. Una investigación realizada por la UES recoge y analiza las características de la economía salvadoreña durante la década de 1970. Uno de los factores que contribuye a la crisis económica es el endeudamiento. Pero el endeudamiento no solo afecta a los gobiernos, sino también a la economía familiar. Muchas familias experimentan momentos de abundancia y de escasez. ¿Cómo las familias enfrentan una crisis económica? Al hablar de crisis económica, son muchos los factores relacionados con este tema, desde la perspectiva política, económica, hasta aspectos sociales como la migración, la desintegración familiar y la delincuencia. Sin embargo, existe un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y es el impacto mental que presentan las personas que están pasando por una crisis económica. El dinero es primero y el dinero no genera crisis económica, pero no nos percatamos que tras de todo eso está la salud mental, está el psiquismo del individuo que va a tomar percepción de esos fenómenos que le van a causar un problema de tipo emocional, porque vuelvo a reiterarle, no se escapa ni la familia, sino que la familia se vuelve producto de ese mismo problema y sufre las consecuencias o los efectos de las manifestaciones enfermizas que el individuo, a partir de ese problema de salud mental que afronta, no la puede resolver, y la familia como tal también se ve afectada. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La crisis económica afecta el bienestar de muchas personas. La falta de empleo, la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas, el consumismo y las deudas se han convertido en alteradores de la salud mental. Este desbalance emocional puede causar graves daños en el individuo, inclusive llevarlo al suicidio. Es un individuo que se afecta tensionalmente, que inclusive hasta se convierte en un sujeto anónimo. Un sujeto anónimo que trata de escapar de esa realidad que está viviendo.
la simple crisis, mire, esas de las tarjetas de crédito son tan terribles que le causan al individuo un síndrome estresante, pero inalcanzable, ¿no? Que llega al suicidio, ¿no? Inclusive, porque él siente que ya no tiene capacidad de respuesta ante los diferentes problemas que se presentan. Y su único mecanismo de defensa, entre comillas, no es más que desaparecer de este mundo. Hemos siempre tenido, digamos, una enfermedad económica que le llamamos consumismo, y es que la gente compra cosas muchas veces innecesarias, que no están de acuerdo a la condición económica de la persona. Va generando que la gente caiga en una deuda y empieza a caer en una rueda de caballito, ¿verdad? Esta rueda de caballito es pago, ¿verdad? Y de repente sale un nuevo producto, bueno, me vuelvo a endeudar, me vuelvo a refinanciar para comprar ese nuevo producto, ¿verdad? Y así, en la medida que van saliendo, se van refinanciando, van incrementando las cuotas en algunos casos y obviamente la liquidez se disminuye. Una crisis económica es un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Para nosotros la crisis económica es el momento, digamos, de mayor gravedad de un fenómeno. Entonces, es un momento de crisis. Entonces, desde el punto de vista de la crisis económica, esos puntos de mayor gravedad, esos años de mayor gravedad, esos meses de mayor gravedad, se caracterizan fundamentalmente porque disminuye la producción, disminuye el empleo, no hay capacidad de compra de la gente, un gran endeudamiento. Algunas crisis económicas que impactaron la economía a nivel mundial son la Gran Depresión Económica en Estados Unidos en 1929, luego la crisis internacional por los altos precios del petróleo a inicios de 1970 y la más reciente en el 2008. Puede ser una crisis importada, en el sentido de que viene la crisis de otros países, se introduce en el país, puede ser las importaciones, puede ser también desde el punto de vista de que hay que pagar grandes cantidades de dinero al exterior, eso se le llama normalmente crisis de la deuda, o en otros casos cuando, digamos, aumentan los precios del petróleo. Estamos sujetos al vaivén de los precios en los mercados internacionales. Somos países pequeños productores que nuestro volumen de compra o venta o de producción no incide para determinar la dinámica de los precios mundiales. El economista Santiago Ruiz, catedrático de la UES, analiza los diferentes aspectos que afectaron la economía salvadoreña en la década de 1970. La economía es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. También se enfoca en la administración eficaz y razonable de esos bienes. Un factor influyente en el desempeño económico de un país es la comercialización o dinámica de compra y venta tanto a nivel nacional como internacional. Las exportaciones se refieren a los productos nacionales que se comercializan en el extranjero. Estas favorecen la economía de un país. Son fundamentales para las economías nuestras porque permite articularnos comercialmente con la economía mundial, con los países con los cuales tenemos relación. En este caso Estados Unidos, países de Europa, de América Latina, del Caribe, con los cuales desarrollamos una acción comercial importante. Las importaciones son las compras que un país realiza a otros países. Los altos índices de importaciones pueden afectar a la economía nacional. La economía tiene un comportamiento cíclico. Así como tiene una fase de crecimiento, también llega la crisis. Entonces, los ciclos económicos tienen una parte cuando suben y cuando bajan llega un momento de crisis. Ese se llama crisis cíclica. Eso se da más o menos cada 3-4 años, las crisis cíclicas. Luego hay otro tipo de crisis que son unas ondas largas, o sea, de que pasan varios años, la economía va creciendo, finalmente comienza a descender
Y cuando llega a su punto más bajo es cuando nosotros le llamamos una crisis ya de tipo de largo plazo, una crisis profunda, que son las que más se sienten, digamos. Mientras en las economías capitalistas no haya marcos que regulen las formas inapropiadas de funcionamiento del mercado, vamos a tener esas crisis recurrentes. A nivel familiar, también se viven situaciones similares. Es lo que nos pasa a la mayoría de la familia. Resulta de que uno cree de que en el futuro va a tener ingresos adicionales y entonces se endeuda. Y puede ser a través de una tarjeta de crédito, pero también puede ser mediante un préstamo bancario o un préstamo personal. Y entonces uno gasta más de lo que ingresa, de lo que tiene de ingresos, y eso por supuesto tiene que pagar. Pero no solamente tiene que pagar, digamos, lo que nosotros llamamos el principal o la cantidad de dinero que le dieron a usted, sino que también tiene que pagar intereses. Los desbalances económicos traen repercusiones en la salud mental y física de las personas. Solo el hecho de que a una persona le digan que ya debe 3, 4, 5, 6 cuotas, empieza a generar un estrés. Hemos tenido experiencias de personas que se acercan, ¿verdad? Están alteradas emocionalmente o están tristes, están desesperadas. Hay personas que llegan a la desesperación. Y que tratamos acá pues de orientarles a cómo resolver esos problemas. Cada vez más individuos padecen trastornos mentales como estrés, ansiedad y depresión. Las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud reflejan que más de 350 millones de personas sufren depresión en todo el mundo. Estas enfermedades mentales también contribuyen al aparecimiento de otros problemas de salud crónicos, como la diabetes y la hipertensión arterial. Todo lo psicosomático se convierte en somático. Si no ve usted el estrés para quitarse todo el dolor muscular, ¿qué es lo que requiere? Un analgésico. Si tiene migraña, pues un analgésico. Si tiene alergia, pues se tiene que encontrar un antialérgico. Si tiene, etcétera, ¿no? Por eso es que lo psicológico hay que tratarlo psicológicamente, lo somático médicamente. Pero lamentablemente los seres humanos tendemos a convertir lo psicológico, cuando no alcanzamos el propósito de poderlo solucionar, lo convertimos en somático, es decir, lo convertimos en un problema orgánico. Si no ven ustedes, el estrés, el herpes, el fuego que nosotros decimos que nos sale. Eso es eminentemente psicológico, pero se convierte en somático porque ya hay un problema orgánico. La crisis económica trae consecuencias tanto a nivel del individuo, a nivel familiar y a nivel estatal. En la actualidad, El Salvador enfrenta un periodo de crisis económica. Los problemas económicos internos y la crisis económica internacional son las principales causas. Esta es la segunda crisis más fuerte que ha tenido el país de lo que nosotros tenemos conocimiento, digamos. Se nos juntaron dos crisis. Una crisis nacional que nosotros veníamos arrastrando y entra la crisis internacional. La crisis nacional para nosotros comenzó en el año 1995, ¿no? En donde, digamos, la producción se estancó, dejó de crecer en la forma en que venía creciendo anteriormente, las inversiones disminuyeron, el ahorro disminuyó y la economía nacional se fue atrasando con respecto a las otras economías centroamericanas. ¿Qué se puede hacer para salir de estos ciclos, especialmente cuando estamos en fases recesivas? Y lo que nosotros estudiamos es la necesidad de elevar las tasas de inversión. No solamente estamos hablando de la inversión pública, sino especialmente de la inversión privada. La necesidad de aumentar la tasa de inversión privada. Nuestros cálculos nos indican que si queremos lograr crecimiento del 5 o más en términos de tasa de crecimiento del PIB, la inversión privada, la inversión total, incluye la privada y pública, debería aumentar 10 puntos del PIB y mantenerse así en mediano o largo plazo para que sostenidamente El Salvador pueda observar
un crecimiento del 5 a 7% sostenidamente. Sin embargo, no es la primera crisis económica que enfrenta el país. El siglo pasado también ocurrieron. Las crisis económicas internacionales, la pérdida de mercados y la caída de los precios del café son algunas situaciones que trajeron repercusiones negativas para la economía nacional. La primera, digamos, fuerte crisis ya en el periodo independiente, después de la independencia, se da a fines de los años 1885, y que comienza por una caída de los precios del café. Esto vino de afuera. Luego hay una crisis histórica profunda a fines de los años 29, que le llamamos la gran crisis del 29, pero en El Salvador llega con retraso. Y entonces nosotros la tuvimos comienza en el 31 y dura hasta el 44. Luego tenemos otra a fines de los años 50, que también viene por una disminución de los precios del café a fines de los años 50 y que dura un periodo relativamente corto, como 5 o 6 años. Y luego lo que encontramos nosotros en la década del 70, otra crisis que dura aproximadamente 6 años, que comienza en el 77 y termina aproximadamente en el 81-82. Luego, por supuesto, esta crisis que estamos viviendo actualmente. El licenciado Santiago Ruiz estudia las características particulares de la economía salvadoreña durante los años 70. Los estudios históricos son importantes para la comprensión del presente. El Salvador había salido favorecido con la integración económica centroamericana y era el país, digamos, más industrializado de la región. Teníamos un nivel de ingreso mucho mejor que el resto de países, a excepción de Costa Rica, pero desde el punto de vista de la producción industrial, digamos, El Salvador era el campeón, digamos. Y entonces era una economía bastante próspera. Toda la década de los 60, la economía va a crecer en forma muy fuerte. En esa década se inicia un proceso de sustitución de importaciones que se dieron resultados en la parte de los bienes agrícolas o agroindustriales, pero en bienes de capital, dado que El Salvador no los produce, tuvimos que importar ese tipo de bienes y por lo tanto la balanza comercial no se vio mejorada significativamente. Por otro lado, se dieron grandes procesos de inversión, tanto privada, pública, pero fuertemente privada, que hizo que la economía tuviera tasas de crecimiento muy elevados. A pesar que El Salvador estaba en una etapa de crecimiento económico, con altos niveles de exportaciones y en un proceso de industrialización, la crisis económica llegó. Las principales situaciones que afectaron la economía salvadoreña en los años 70 fueron la pérdida de mercados internacionales y la disminución de exportaciones. Nosotros teníamos un problema y es de que con la guerra con Honduras, a fines de la década del 60, entonces perdimos el mercado hondureño. Pero además, Honduras no nos permitía utilizar su territorio para tránsito. Entonces tuvimos que utilizar, digamos, un sistema de ferry que había que transportar por barco toda la mercancía por el Golfo de Fonseca, lo cual encareció bastante, digamos, el costo de transporte y nos puso en desventaja con respecto a los otros países. La crisis internacional del petróleo. En esta época, el galón de combustible llegó a costar $5.50 y afectó a diferentes sectores. En el 72 aumentan los precios del petróleo, pero continúan siendo altos durante toda la década. Eso, por supuesto, encareció los productos
especialmente todo lo que tiene que ver con transportes. Entonces los precios del petróleo afectaron primero al sector transporte, en segundo lugar al sector industrial, tercer lugar a los consumidores, a los usuarios del transporte y al sector agropecuario. Las plagas. Este problema provocó grandes pérdidas para los productores y para la economía nacional. El algodón, por ejemplo, empezó a dejarse de cultivar por el problema de las plagas. No podíamos combatir las plagas y entonces se encarecía la producción de algodón. Y el área, digamos, cultivada de algodón, que andaba por aproximadamente unas 250.000 manzanas, en transcurso de 6 o 7 años, prácticamente disminuyó a unos 40, 50.000 manzanas. En las décadas siguientes, el conflicto armado, el proceso de reconstrucción del país y la expansión de la cultura de consumo también marcaron la historia económica de El Salvador. Hay diversos autores que sostienen de que fue la crisis política y la crisis social las que causó la crisis económica. Yo sostengo, y lo he venido investigando, de que fue al revés. O sea, fue la crisis económica la que va a hacer detonar la crisis política y la crisis social. En la medida en que disminuye la producción, en la medida de que se genera el desempleo, entonces aparecen las huelgas, gente desocupada que anda buscando qué hacer, etc. Y por el otro lado tenemos de que, digamos, los partidos políticos empiezan a pelear fuertemente, digamos, con planteamientos buscando soluciones al problema de la crisis. La crisis es parte del ciclo económico. Algunas duran periodos largos, otras periodos cortos. Por esta razón, es necesario prepararse para ese momento. Hay algunos autores que sostienen que una crisis económica no necesariamente es negativa, de que muchas cosas se aprenden durante la crisis. Por ejemplo, muchas familias durante la crisis aprenden a vivir un poco más económicamente y luego, cuando pasa la crisis, eso les permite ahorrar, les permite mejorar su condición económica. La prevención es fundamental para un país, para una familia y para una persona. La reserva y el ahorro son importantes. También es necesario practicar el consumo inteligente y comparar precios antes de adquirir cualquier producto o servicio. El consejo práctico, quizás primordial, es eficientizar el dinero. ¿Qué es ese término de eficientizar el dinero? Es no solamente enfocarnos en cubrir los gastos que se tienen, sino que enfocarnos en cubrir los gastos con el menor recurso. El consumo inteligente va orientado a que efectivamente yo puedo tener una necesidad, ¿verdad? Pero también sobre la base de esa necesidad tengo que ir pensando que a lo mejor, por ejemplo, al comprar un zapato, yo necesito comprar el zapato en ese momento, pero no voy a comprar un zapato que sea desechable. ¿Por qué? Porque a la larga, mientras pase ese tiempo, he tenido que comprar N zapatos, ¿verdad? Que el monto que yo he invertido en comprar esos zapatos es mucho mayor que si yo al principio hubiera comprado unos zapatos de mayor calidad. Y es que la prevención es una práctica que también realizan en el reino animal. Por ejemplo, las hormigas trabajan para tener reservas alimenticias para la época lluviosa. Tratar, por ejemplo, de que el Estado no gaste más de los ingresos que tiene, o sea, no se endeude. Otra medida preventiva es tener las suficientes reservas de divisas, de dólares, de otras monedas extranjeras, suficientes para que en momentos de crisis tener con qué pagar las importaciones. Otra medida es de que los bancos estén sólidos. Y desde el punto de vista del hogar, digamos, las medidas preventivas son de ser cuidadoso con los gastos, ahorrar para hacer los gastos del futuro.
Ante la llegada de una crisis, tener ahorros genera beneficios en términos económicos y también de salud mental. Eso es lo ideal, o para que mis hijos ahorren para su futuro educativo universitario. Lamentablemente, las condiciones sociopolíticas y económicas del país a la persona no le permiten, ni clase media, nosotros los profesionales, no alcanzamos a suplir a veces nuestras necesidades básicas. Tenemos que tratar de ahorrar cada vez que recibimos un pago, ¿verdad? O cada mes, periódicamente, si lo queremos ver así, entre el 7 y el 10% de nuestros ingresos tienen que ser destinados al ahorro y tienen que estar presupuestados de forma personal y de forma familiar. Obviamente no es fácil eso, ¿no? O sea, si usted no tiene empleo, si sus ingresos son bajos, obviamente va a ser, o es una familia pobre, obviamente la situación es crítica. Por eso que el gobierno tiene que jugar un papel importante en la generación de empleo, en enfrentar la pobreza seriamente y aquellos sectores más pobres, más vulnerables, de alguna manera apoyarlos y ayudarlos para que puedan estar en mejores condiciones ante una situación de crisis. El ahorro es una forma de prepararse para las dificultades económicas del futuro. Nunca es tarde para comenzar. Dice un dicho popular, de grano en grano se llena la gallina el buche.